Pedir que abra su Biblia, mi hermano, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. ¿Ya todo lo tienen? Recuerde que usted tiene que checar toda enseñanza, amén, así como los de Berea. No se coma todo, porque hoy la iglesia está bajo apostasía, porque se come todo, mi hermano. Tenemos segunda de Pedro 2:1. Voy a leer y voy a pedirle que me ayude a orar, hermano. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Qué va a haber entre nosotros? Falsos maestros que introducirán, ¿cómo? Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos adviertes, mi Señor, que habrá falsos maestros, Señor, que van a introducir encubiertamente, Padre. La iglesia no se va a dar cuenta, Señor, de esas doctrinas de demonios que van a entrar, Señor, y van a arrastrar a muchos, Padre, a la apostasía. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, que es nuestra lámpara, Señor, que es la que nos va alumbrando, y nos has dado a tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía a toda verdad, Señor. Padre, todos nos podemos equivocar, somos seres humanos imperfectos. Tu palabra nos advierte a los que predicamos que tengamos cuidado de nosotros y de la doctrina, Señor, porque haciendo esto se salvarán los que nos escuchan y nosotros también, Señor. Por eso yo te pido, Padre, que guardes mi corazón, Señor, de palabra y sabiduría humana. Sabemos que lo único que debemos de enseñar es tu palabra, Señor, y sabemos que debemos de enseñar la sana doctrina, Padre. Tu palabra dice que nos presentemos delante de ti como obreros aprobados, Señor, que no tengamos de qué avergonzarnos y que usemos bien la palabra de verdad. Yo ruego, Padre, por todos esos ministros que están predicando, Señor, para que tengan temor de Dios, Señor, para que no hablen más allá de lo que está escrito, Padre, y que tengan una comunión contigo, Señor, para que tú los capacites. Sabemos que aquellos que tuercen las escrituras, Padre, son inconstantes e indoctos, Señor. Tu palabra dice que para poder enseñar, Señor, debemos ser aptos, capacitados para enseñar. Danos esa capacidad, Padre, danos esa gracia. Y yo ruego por tu iglesia, Señor, que tu iglesia crezca, Señor, crezca en el discernimiento del bien y del mal, crezca en el discernimiento de las cosas de Dios y de las cosas que no son de Dios. Yo ruego por ello en el nombre de Dios Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aprendiendo de este tema, hermano? Porque ya parece que ya lo vamos a ir terminando. ¿Cuántos han crecido en el discernimiento ya? ¿Cuántos veníamos de todas estas herejías? Todos crecimos en iglesias donde se manejaban estas doctrinas, y por no leer las escrituras, ¿qué hacíamos? No las comíamos, confiábamos en nuestro pastor y todo le creíamos. Ahora, gracias a Dios, estamos viendo que tenemos que tener cuidado de la palabra que nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver la herejía de hoy, segunda de Reyes, capítulo 2. Esta herejía está en la mayoría de las iglesias, hermano. Cuando te encuentras un hermano de otra congregación, lo primero que te dice es: ¿bajo qué cobertura estás? ¿Sí los has escuchado? Es lo primero que te preguntan. ¿Y cuál es su cobertura de tu pastor? ¿Y cuál es su apóstol? Segunda de Reyes 2:9. ¿Lo tiene? ¿De dónde sacan esta herejía? Vamos a leer. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba. ¿Qué clamaba Eliseo, hermano? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo.
y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. El 13, ¿qué alzó después? Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Qué herejía se está predicando con estos textos? Dice la hermana que la doble porción. Sí hablan de una doble porción, pero la herejía es de que existe una paternidad espiritual y una cobertura espiritual. A ver, ¿qué es lo que se está predicando? Paternidad espiritual y cobertura, ¿qué? Espiritual. Eso es lo que se está predicando. Se está enseñando que toda iglesia necesita una cobertura de un apóstol, y que si una iglesia no tiene un apóstol o un profeta, él está descubierto. ¿Qué quiere decir? Que está sin protección, que las bendiciones de Dios no van a venir a esa iglesia, porque las bendiciones de Dios enseñan ellos que viene a través del apóstol. ¿Cómo podríamos derrumbar eso, hermano? Así fácil, con un texto, a ver, ¿cómo lo derrumbas eso? ¿Qué le podría decir a alguien que piensa así? Para empezar, ¿cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Dice la Escritura que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Dime dónde dice la Escritura que un miembro es mayor que otro miembro. ¿Dónde dice? No dice. Dice que todos somos necesarios. Que nadie le puede decir al ojo no te necesito, al pie no te necesito. Todos nos necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? No hay un miembro mayor que otro miembro. Todos somos miembros los unos de los otros y miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si hay autoridad, Dios sí ha delegado autoridades, en este caso al pastor. ¿Cuántos dicen amén? Pero le ha dado una autoridad no para que él se enseñoree de las ovejas, no para que él le diga, me tienes que ver como tu mayor, como tu padre, como tu señor, y el pastor no puede enseñorearse de las ovejas. ¿Qué es enseñorearse de las ovejas? Yo vengo de iglesias, hermano, donde el apóstol le ha dicho a la esposa, deja a tu marido, es una orden. Y hay mujeres que han dejado a su marido porque el apóstol se los dijo. Yo vengo de iglesias así. Yo vengo de iglesias donde el apóstol le decía a alguien, córreme a tus hijos de la casa. ¿Y qué cree que hacían los padres? Los corrían. Un ministro tiene el deber de aconsejar a la persona con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga, de aconsejar, no de imponer. Yo jamás te voy a imponer a ti que hagas algo, pero sí te voy a aconsejar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El día que yo te imponga algo, ¿qué estoy haciendo ya? Ya me estoy enseñoreando de ti. Ya estoy diciendo que yo soy tu padre y que me tienes que obedecer a mí. Esta herejía, mi hermano, está desviando a la iglesia de Cristo. ¿De dónde está desviando a la iglesia? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Puesto los ojos en ¿quién? El autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo. ¿Quién es el que nos liberta? ¿Quién es el que nos salva? ¿Quién es el que da el crecimiento? ¿Quién es el que da los dones? ¿Quién es el que te da la libertad? No es el apóstol. No es el apóstol. De hecho, ya Cristo ya me bendijo. Dile que está a tu lado, a mí Cristo ya me bendijo. Yo no necesito de un apóstol para recibir la bendición. Yo no necesito de un apóstol para estar protegido. Ahorita Guillermo Maldonado está enseñando a su iglesia, fíjense cómo los manipulan. Les dice, había un pastor que estaba yendo a predicar por muchas partes, dice, y como no tenía cobertura, el diablo lo mató, porque chocó y se murió, dice. Vean, ¿a quién no le meten miedo con eso? ¿Qué hacen ahorita los demás pastores? No, pues cúbreme, porque si tú me cubres, ya el diablo no me va a matar. ¿Quién da la vida y quién la quita? ¿Por qué se murió ese pastor? Porque Dios se lo llevó. ¿Ahora es una pérdida? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Necesitamos más protección que Cristo, hermano? ¿Necesitamos mayor bendición que la que Cristo ya nos dio? ¿Necesitamos un apóstol para que nos diga cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuántos saben cuál es la visión de la iglesia? ¿Para qué fuimos llamados, hermano? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, a Jesucristo. Para edificar a la iglesia hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Sabemos a qué nos llamó el Señor. Y no necesitamos de alguien que nos diga, es que a mí me dieron la revelación. Ya no hay más revelación. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? Mira,
Pobre de todos esos pastores, hermano, que están bajo un apóstol. No pueden predicar lo que Dios les dé a ellos. Tienen que enseñar lo que el apóstol les diga. Pobre de esa gente, hermano. Esa gente ni siquiera tiene una relación con Dios para que Dios les dé el alimento a él para la iglesia. Porque ¿quién conoce la necesidad de la iglesia? Dios. Y cuando un pastor se mete en comunión con Dios, Dios le va a dar al pastor la palabra que necesita la iglesia. Hay iglesias que ya hasta tienen libros, hermano. Ya el apóstol dijo que este es el libro que hay que enseñar este año y no enseñan más que ese libro. Y lo tiene que comprar la iglesia. Cada uno tiene que comprar ese libro. ¿Qué están haciendo todos esos falsos apóstoles? Negocio, mi hermano. Es un negociazo. Es como los testigos de Jehová. ¿Sabes cuántas revistas venden cada día o a cada semana que les reparten? Millones, hermano. ¿Cuántas revistas crees que venden? Millones, porque sus seguidores los tienen que comprar. En eso está el negocio, hermanos. ¿Están haciendo qué? Ricos. Dile al que está a tu lado, no hay paternidad espiritual. Y ahorita lo vamos a mostrar a través de la Biblia. Ahora, hablando de la doble porción. ¿Qué quiere decir doble porción, hermano? ¿Que unos tienen 2 Espíritus Santos? ¿Que unos tienen más unción que otros? Dile al que está a tu lado, a mí también me ungió Dios. Yo también tengo al Espíritu Santo y lo tengo completito. Dile, no tengo la mitad del Espíritu Santo, tengo completito el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo no se divide, hermano. Dios no da el Espíritu por medida. A todos nos dio a beber de un mismo Espíritu, de su Espíritu Santo. No hay medidas. Hay gente que piensa que un hermano tiene mayor unción que otro. Ya hemos enseñado que no. Lo que tenemos son diferentes funciones. A ver, ¿qué tenemos? A ver, ¿el hermano Rubén tiene más unción que yo? No. ¿Cuál es su función del hermano Rubén? Dirigir la alabanza. ¿Cuál es mi función mía? Predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿El que cuida ya a los niños tiene más unción que los que cuidan a los bebitos? No. Tiene una diferente ¿qué? Función, una diferente gracia. Porque ¿quién nos da la gracia para servir? Nos la da Dios. Entonces, con esto, hermano, tú derrumbas esta doctrina. No hay eso de cobertura, no hay paternidad. Vamos a ver otro texto que usan ellos en Timoteo, segunda de Timoteo 2, donde Pablo le llama hijo a Timoteo y dicen, ¿ya ves como si hay paternidad ahí? Podemos hacer una doctrina de un texto, hermano, que hemos enseñado. O sea, yo puedo agarrar ese texto y decir, mira, aquí ve cómo Pablo le dice a Timoteo, hijo. Entonces quiere decir que Pablo sí operaba ahí en una paternidad. ¿Lo tiene segunda de Timoteo 2? Tú pues, ¿cómo le llama Pablo a Timoteo? Hijo mío. Y van a decir, ¿ya ves? Ahí está. Pablo le decía hijo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar también a otros. Ahí también en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 2 también le dice a Timoteo, ¿cómo le llama? Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Con estos textos ya podemos hacer la paternidad espiritual, hermano. Otro texto que usan, primera de Corintios 4:15. ¿Por qué Pablo le llamaba hijo a Timoteo? ¿Por qué Juan en su carta también nos llama hijitos? ¿Por qué, mi hermano? ¿Cómo nos veían esos grandes siervos de Dios? Con un amor de padre, hermano. Lo que tenía Pablo era un amor hacia la iglesia como de un padre a hijos, hermano. Pero no estaba enseñando ahí que teníamos que tener padres espirituales o cobertura espiritual. Ya lo tiene ahí en, ¿qué dijimos? Primera de Corintios 4:15, ¿verdad? Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Qué dice Pablo? Pues en Cristo Jesús yo os engendré. ¿Cómo los engendró? Por medio del Evangelio. Pablo les había predicado el Evangelio
y ellos a través de esa predicación habían nacido de nuevo. Por tanto, os ruego que, ¿qué decía Pablo? Que me imitéis. ¿Ya se dio cuenta que no les decía, por tanto les digo que se sometan a mí? ¿Les decía así? No. ¿Qué les decía Pablo? Imítenme, así como yo imito ¿a quién? A Jesucristo. Pablo, hermano, siempre los llevaba ¿a quién? A Jesucristo. Siempre, siempre. Un verdadero ministro, acuérdate, te va a predicar al Señor Jesucristo. Te va a llevar al Señor Jesucristo. Nunca te va a llevar a Él. Porque dice Pablo que nosotros solo somos servidores del Señor. ¿Qué somos nosotros, hermano? Servidores. Te voy a dar los textos, hermano, donde Dios no da su espíritu por medida. En Juan 3:34. Juan 3:34. Si tú eres creyente, ¿qué tienes ya, mi hermano? Ya tienes al Espíritu Santo. Y si la Biblia dice que seas lleno del Espíritu Santo, ¿qué necesitamos hacer ahora para ser llenos del Espíritu Santo? Dile a que está a tu lado, madurar, crecer en el Señor, crecer en amor, en fe, en gozo, en paciencia, en dominio propio, y entre más crezcas, estás más lleno de ¿qué? Pero no es que tengas más unción, no es que tengas 2 Espíritus Santos, eso no quiere decir, hermano. Mire, ¿qué dice Juan 3:34? Dice, porque el que Dios envió, ¿qué hace? Las palabras ¿de quién? De Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu, ¿cómo dice? No lo da por medida, mi hermano. Te voy a mostrar el texto donde dice que a todos ya nos dio a beber de un mismo Espíritu. Primera de Corintios 12:10. Y esta doctrina es muy peligrosa, mi hermano, porque de la iglesia que yo vengo, toda la iglesia era idólatra, hermano. A ver, ¿cómo era la iglesia? ¿A quién crees que idolatraban? Al apóstol, hermano. No se tiraban al piso para que pasara sobre de ellos porque ya de plano, pero le hacían vaya y pásele siervo de Dios y le cargaban sus cosas y todos se peleaban por llevar el vasito de agua al apóstol y por atenderlo, porque empiezan a verlo como superior ¿a quién? A ellos mismos. Ahorita vamos a ver que nosotros no debemos de creernos más que los demás, hermano, ni creer que somos superiores a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios, ¿lo tiene 12:10? Dice así, mire, aquí está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y está hablando de los dones que da el Espíritu Santo, y en el 10 dice así, a otro, ¿qué le da el Espíritu? El hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lengua, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, ¿quién las hace, mi hermano? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como, mi hermano, en particular como Él quiere. A ver, ¿de qué depende que alguien tenga ciertos dones? Porque estos falsos apóstoles, fíjate, ahorita están enseñando que a través de ellos tus dones son activados, hermano. O sea, la gente está buscando a alguien que le dé su unción. Y pagan, hermano, por ir a un lugar donde vean a un ungido y le diga, tócame para que tu unción se me pase a mí. ¿Tú crees que existe eso, mi hermano? El Espíritu Santo, ¿qué dice que da? Los dones como Él que quiere. 12. Porque así como el cuerpo, a ver, ¿cuánto es el cuerpo? Uno. Solo hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos en amén? El cuerpo, aunque es uno, ¿cuántos miembros tiene, hermano? Tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un ¿qué? Un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, ¿por cuántos, hermano? Uno. Fuimos bautizados, ¿cuántos, hermano? Todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, a ver, dile que está a tu lado, a mí también. Se nos dio a beber, ¿qué, mi hermano? De un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro. ¿Cuántos miembros son? Muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo, hermano? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, ponga atención ahí, cada uno de ellos en el cuerpo, como el apóstol quiso. A ver, ¿por qué el hermano Rubén ministra la alabanza? Porque es sobrino del pastor. Y yo agarré y dije, tú vas a ser ministro y aquí te voy a dar la unción. ¿Quién lo puso a él como ministro de alabanza? Dios. Que quede claro, hermano, si tú tienes una gracia, Dios te la dio. Y tienes que ponerla al servicio de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa cuál sea tu gracia, tú no eres ni más ni menos que los demás. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, con una función en particular. Todos edificamos a la iglesia. A ver, ¿cuántos edificamos a la iglesia? Todos edificamos a la iglesia. Amén. Tu servicio, si lo haces como es debido, edificas a la iglesia. Si lo haces mal, tú estás haciendo tropezar a tus hermanos. Ahora, ¿qué otro texto usan, hermano? Fíjense, Salmo 105. Y esto es muy peligroso, mi hermano. ¿Cuántos saben que todos esos falsos apóstoles y profetas tienen fuero? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? ¿Les puedes corregir? ¿Les puedes decir, oiga, apóstol, usted dijo esto y aquí dice esto? ¿Le podrías decir algo? ¿Qué haces si te atreves a hablarles? Nos corren, hermano. Nos corren. Mire, Salmo 105, 15. ¿Lo tiene? No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Todos esos falsos profetas y apóstoles usan este texto y te dicen, no me toques, porque soy el ungido de Dios. No digas que yo estoy mal, porque te puede venir la maldición de chupacabras. ¿Te espantan, hermano? Mira, yo conozco gente ahorita conozco gente, ha venido aquí, a este lugar, y me dice, hermano, ya me di cuenta que en mi iglesia están mal. Y le digo, ¿por qué no te sales? Es que dice mi apóstol que si me salgo, me va a ir mal. O sea, fíjate hasta dónde los han, ¿qué? Manipulado, mi hermano. Están como el católico que cuando viene a Cristo supuestamente, después le pasa algo malo y le dice, ya ves, por dejar a la virgencita. ¿Cierto o no? Así los espantan, hermano. Y esa pobre gente, hermano, dice, no, pues es que ahí nací, es que ese es mi apóstol, ese es mi papá espiritual. Y dice que si me voy de ahí, soy huérfano. A ver, ¿cuántos de aquí no son huérfanos? ¿Sí sabe usted que usted no es huérfano, hermano? Tiene un padre, que es nuestro Dios. Y Cristo dijo, no te voy a dejar huérfano, ¿se acuerda usted? Te voy a dejar al apóstol, a mi Espíritu Santo. ¿Cuántos amén? Mira, hermano, dice la Biblia que cuando tú te des cuenta que hay alguien no te está predicando el evangelio, ¿qué dice? Apártate de ellos. Así dice la Biblia, apártate de ellos. Si tú un día aquí ves que se está predicando una herejía y hablas conmigo y yo no quiero corregir, tienes todo el derecho de irte. Y no te va a pasar nada, mi hermano, vas a salvar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero esos falsos apóstoles, hermano, bueno, mira, no puedes ni hablar con ellos. Tienes que sacar una cita y si eres de los que diezman, bueno, te recibe el apóstol, pero si no eres de los que diezman, ni te acepta. No te puedes acercar ni a saludarlos porque traen guardaespaldas. Bueno, yo vengo de esas iglesias, no sé si tú te toca a ti. No puedes tocarlos, no puedes hablar con ellos, ellos delegan gente, cualquier cosa, vayan con el hermano aquel, vayan con el hermano aquel. Hermano, un pastor tiene que conocer a sus ovejas. Un pastor tiene que relacionarse con las ovejas, hermano. Si no, ¿cómo voy a conocerlos? ¿Cuántos dicen amén? Vaya aprendiendo, hermano, porque mire, las iglesias están llenas de ese tipo de gente que se están señoreando ¿de qué? De la iglesia y los están manipulando. Salmo 133. Esto lo usaba también mi apóstol. Fíjense lo que decía mi apóstol con este texto. ¿Y sabe cómo le decían al apóstol? Papá. Y a su esposa, ¿cómo cree que le llamaban? Mamá Rosy. Y como ellos también tenían apóstol, el abuelo Otto
y la abuela no sé qué le decían. O sea que estaba ahí toda ya la familia, ¿no? Fíjese hasta dónde llegamos, ¿eh? Ahorita vamos a ver que a nadie le podemos llamar padre, mi hermano. ¿A quién le podemos llamar padre? A nadie, porque ¿quién es nuestro padre? Dios. Salmo 133. Usan este texto para manipular que si yo quiero la bendición, hermano, la unción, es a través de ellos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. ¿Verdad que es una bendición estar juntos adorando al Señor? Y aquí lo compara a esto, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende, ¿sobre dónde desciende? Sobre la barba de Aarón. ¿Y hasta dónde baja, hermano? Hasta el borde de sus vestiduras. ¿Saben qué enseñan estos falsos apóstoles? Que la bendición viene a ellos y que después baja a la iglesia. Y que si yo no estoy bajo su cobertura, ¿cuándo me llega la bendición? Nunca, mi hermano. Mira, aprende esto. Cristo dijo, separados de mí. A ver, ¿separados de quién? De Cristo. Dile que está a tu lado, tú eres una rama. Si estás separada de Cristo, no tienes nada. A ver, ¿qué tienes? Pero si estás en Cristo, en Él llevas mucho fruto. ¿Cuántos serán amén? No separados del apóstol, del pastor, no. Separados de Cristo, nada podéis hacer. La bendición aquí, ¿a través de quién viene? De Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver otro pasaje. Primera de Tesalonicenses 2:3. Vamos a ver cómo es que Pablo ejercía lo que él decía que él era padre de Timoteo. Vamos a ver cómo era eso. Primera de Tesalonicenses 2. No es que Pablo se enseñoreara. Pablo amaba a la iglesia como un padre ama a sus hijos, hermano. Primera de Tesalonicenses 2:3. ¿Ya lo tiene? Dice así, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Por quién fue aprobado Pablo? Por Dios, para que nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a quién. Fíjese, Pablo nunca quiso agradar a los hombres, hermano, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. ¿Sí está viendo lo que dice Pablo, hermano? Un verdadero ministro busca que el hombre le dé gloria, hermano. Ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vean lo que dice Pablo. Antes fuimos tiernos. ¿Cómo era Pablo? Tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo veía Pablo a la iglesia, mi hermano? Como sus hijos. ¿Pero en respecto a qué? En que los amaba, hermano. En que se preocupaba por la iglesia. En que él estaba dispuesto a gastarse por ellos, a dar su vida por ellos. No a enseñorearse de la iglesia, mi hermano. Dice el 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios. ¿A qué estaba dispuesto Pablo? Sino también nuestras propias, ¿qué? Vidas. Porque habéis llegado a hacernos muy, ¿qué dice Pablo? ¿Se amaba Pablo a la iglesia, hermano? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. ¿Qué decía Pablo? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente, ¿qué dice Pablo? Nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos. ¿Y qué más hacía Pablo? Y consolábamos a cada uno de qué. A ver, ¿a cuánto les quedó claro cómo ejercía su paternidad Pablo ahí hacia la iglesia? Como padre. Pero no les estaba enseñando que él era su padre espiritual y que todos tenían que sujetarse a él y hacer lo que él quisiera.
Él siempre los llevaba a Cristo y a la palabra del Señor. Amén. Ahora mire, Isaías 30. Dios nos advierte, hermano, que no busquemos cobertura de hombres, porque Él es nuestra cobertura, Él es nuestra protección. En Isaías 31, Isaías 31 lo tiene. Vea lo que dice el Señor de esa gente que está buscando cubierta de hombre. Dice así, ¿cómo les llama? Ay de los hijos, ese ay de qué hay es, hermano. De dolor, ¿verdad? Pobres de ellos. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Para qué se apartan? Para tomar consejo. ¿Y qué dice Dios? Y no de mí. Hermano, ya ahorita tiene más poder, más importancia la palabra de quién ahorita ya. De los falsos apóstoles. Ya la palabra de Dios pasó a segundo término. De la iglesia que vengo yo les decía, oye, pero aquí dice, no, si lo dice mi profeta, eso es. ¿Así es, hermano? Hay de aquellos que se apartan para tomar consejo y ¿qué dice Dios? Y no de mí. Para cobijarse con ¿qué dice Dios? Con cubierta. ¿Y qué dice Dios? Y no de mi espíritu. Añadiendo, ¿qué dice? ¿Sí será delicado poner nuestros ojos en el hombre, hermano? ¿Qué les dijo Pablo a los corintios? Primera de Corintios 3. ¿Qué les dijo Pablo a los corintios? Los alabó. Te alabo, porque mira, me estás diciendo que yo soy tu apóstol. Así les dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo los llamó? Carnales. ¿Cómo es toda esa gente, hermano, que alaba a su pastor, a su profeta, a su apóstol? Y ay, mi apóstol, si tuviera la unción y la revelación que tiene. ¿Cómo es toda esa gente, hermano? Son carnales, hermano. ¿Dónde están poniendo su mirada? En el hombre. Miren lo que le dice Pablo a esta iglesia. Primera de Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a qué, como a espirituales, como a gente ya madura. ¿Cómo les hablaba? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice Pablo, y no vianda, porque aún no eras capaz, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? ¿Por qué les dijo carnales, hermano? Porque diciendo el uno, ¿qué decían? Yo soy ciertamente de quién, decía uno, de Pablo. Y el otro, ¿qué decía? Yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Vean lo que le dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué eran, hermano? Servidores por medio de los cuales, ¿qué? Habéis creído. ¿Y eso qué dice Pablo? Según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿qué dice? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo. Aprende esto. ¿El que planta qué es? Nada. ¿El que riega qué es? Sino ¿quién? Dios que da el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros, hermano, mire, no nos captemos jamás en el hombre. ¿Qué dice Primera de Corintios 4? ¿Qué dice Pablo y qué tiene que decir un ministro de Dios? Así pues, ténganos los hombres, ¿cómo nos tienen que tener ustedes? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, ¿cómo tiene que ser hallado, hermano? Fiel. Entonces, ¿cómo nos tienen que ver a nosotros? ¿Como mayores que ustedes? Servidores del Señor Jesucristo. No me tienes que besar la mano, no me tienes que lisonjear, no me tienes que... Yo soy tu hermano. A ver, ¿qué somos nosotros? Somos hermanos, y Cristo se lo dijo a la iglesia, ustedes son hermanos, se lo dijo a los apóstoles, ustedes son hermanos. Le voy a dar la cita, hermano, para que vea. Él dice, ustedes son hermanos. Vamos a verlo en Juan 20, 11. Juan 20, 11. ¿Ya lo tiene?
Aquí Cristo había resucitado. Dice ahí, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir, ¿cómo le llamó? Maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a donde dice Cristo, a mis hermanos. ¿Y qué les dijo? Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A ver, ¿qué les dijo Cristo? Su Padre es Dios. ¿Nosotros qué somos? Hermanos. ¿Qué somos? Hermanos. Mateo 23:8. Mateo 23:8. Dice que no nos debemos de llamar ni maestros, hermano. No me tienes que llamar a mí ni maestro. Aunque a lo mejor yo tenga la gracia de enseñarte la palabra, ni aún así dice ahí que somos hermanos. Mateo 23:8. ¿Sabes que es bien delicado empezar a inflar a alguien, hermano? ¿Sí sabes que es bien delicado? Si usted me empieza a mí a inflar y a lisonjear y eso, ¿sabía que usted me puede hacer caer? Al rato yo puedo pensar, oye, sí, yo soy especial y yo soy más que los demás y tengo algo más especial que los demás. ¿Y a qué me lleva, hermano? A ser orgulloso, altivo, cuando la palabra, ¿qué dice? Humilde. ¿Qué tenemos que ser? Humildes y reconocer de dónde nos sacó el Señor y que todo lo que tenemos es por pura gracia. Mire, 23:8. Pero vosotros no querráis que os llamen, ¿qué, hermano? Dile a que está a tu lado, mira, por mucha Biblia que sepas, jamás te atrevas a decirle a alguien, llámame maestro, ¿eh? Jamás, jamás te sientas más que tus hermanos, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? El Cristo. ¿Y todos nosotros qué somos? Dile que está a tu lado, tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. ¿No te atreves a decírselo? ¿O no crees que sea tu hermano el que está a tu lado? A menos que tú no seas hermano. Si tú eres cristiano y el que está a tu lado es cristiano, es tu hermano. Si eres cristiano, si no eres cristiano, no eres nuestro hermano. Estás aquí de visita nada más, pero no eres nuestro hermano. Pero si eres cristiano, ¿qué eres? Nuestro hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice ahí el 9? Y no llaméis, ¿qué dice? Padre vuestro a nadie, ¿dónde? ¿Podemos llamar Padre espiritual a alguien aquí en la tierra? A nadie. ¿Por qué? Porque uno es vuestro Padre. ¿Dónde está ese Padre? Está en los cielos. Por eso Cristo dice que no nos dejaría huérfanos, hermano. Juan 14:15. Si alguno de aquí ya perdió a sus padres terrenales, no eres huérfano. Tienes un Padre que es eterno, que te ama, que está contigo todos los días, que te está santificando, que te está sustentando todos los días. Juan 14:15, ¿lo tiene? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Cristo. ¿Y qué iba a hacer Cristo? Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dijo Cristo? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador, hermano? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con ¿quién? ¿Y qué dice el 18? No os dejaré huérfanos, les dejaré al apóstol. No, ¿así no dice? ¿Cómo dice? Hermano, tú tienes un Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él es tu Padre.
¿sí? Él es tu cobertura, Él es tu protección, Él es tu fortaleza, Él es tu escudo, Él es tu paz, Él es tu alimento, Él es todo. En Cristo estamos completos, en Cristo estamos saciados. Ahora, entonces, qué hay de los que tenemos autoridad, hermano? Porque un pastor tiene autoridad. Él tiene una autoridad para permitir o no permitir que alguien se congregue en este lugar. Él tiene una autoridad para poder expulsar a un miembro de la iglesia. Él tiene esa autoridad, pero conforme a las Escrituras. No porque me caigas gordo y digan, no, tú me caes gordo y no. Pero si alguien viene a esta iglesia y empieza con chismes, con doctrinas extrañas a dividir la iglesia, ¿qué autoridad tengo? De expulsarlo de la iglesia. Si viene un jovencito que es muy noviero y empieza con una novia y luego la embaraza y la deja y luego se agarra a otra, ¿qué autoridad tenemos? Lo echamos fuera, hermano. ¿Tenemos esa autoridad o no tenemos esa autoridad? O sea, la autoridad que me es dada es para edificación. ¿Para qué es la autoridad? Para edificación. Y aquí lo dice Pablo en 2 de Corintios 18. ¿Se acuerda que Pablo tenía autoridad y decía, expulsen a ese perverso? Pero era ¿para qué? Para edificación de la iglesia. 2 de Corintios 18. ¿Lo tiene? Porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra, ¿qué decía Pablo? Autoridad, la cual el Señor nos dio. Pablo decía que le había sido dada una autoridad, pero ¿para qué, hermano? Para edificación, y no para qué. Si no se usa bien la autoridad, se puede destruir. Yo vengo de iglesias, hermano, donde ponían al servicio a gente inmadura, hermano. Y hacen un daño terrible, hermano. Pero terrible, porque se empiezan a sentir más que los demás, empiezan a insultar a los hermanos, a darles mal testimonio, y hacen un daño, ¿qué? Terrible. Por eso, hermano, la Escritura dice que simplemente para poner a un diácono, ¿usted ha leído los requisitos? ¿Sí ha leído los requisitos para un diácono? ¿Sabe qué es un diácono? Alguien que sirve las mesas, hermano. Alguien que sirve. Ese es un diácono. ¿Y sabe los requisitos que se requiere para hacer en que sea diácono? Llenos del Espíritu Santo, llenos del temor de Dios, llenos de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Y en las iglesias pues se pone al primo, al sobrino, a la esposa. La mayoría de las iglesias, ¿cuál es la pastora? La esposa del pastor. Porque simplemente es la esposa del pastor, ya es pastora. ¿Usted cree eso, mi hermano? Para empezar, no hay pastores, solamente hay pastor. Y la esposa es su ayuda idónea. ¿Hacen amén? Y la esposa no, la gente quiere ver a la esposa del pastor así como la gran ungida, no, mi hermano, es igual que todos los demás, con luchas, con inmadurez, y todos estamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí se requiere, hermano, sí se requiere que los servidores, empezando por el pastor, sea una persona ya madura espiritualmente, porque ahí marca los requisitos que tiene que tener uno que es pastor. ¿Cuántos dicen amén? Para empezar dice, si no gobierna bien su casa, ¿puede gobernar bien la iglesia? Si sus hijos son rebeldes, si sus hijos no los obedecen ni a ellos, hacen lo que se les pega a su gana, llegan a la hora que quieren a su casa, ¿usted cree que ese pastor va a poder gobernar la iglesia? No se puede, mi hermano. Entonces, es muy delicado, hermano, ser ministro de Dios, servidor de Dios. Por eso en esta iglesia, si usted se fija, la mayoría no quiere servir, porque sabe el compromiso que tiene, la responsabilidad que tiene. Y en todas esas falsas iglesias, falsas coberturas, hermano, todo mundo quiere servir. Todo mundo quiere ser predicador. Si hacen un llamado a enseñanza de predicadores, se llena, mi hermano. Si hacen un discipulado de profetas, se llena. Todo mundo quiere aparentemente servir a Dios. Pero si les hablaran de los requisitos, ¿cuántos podrían servir a Dios? Ni uno, mi hermano. Ni uno podría servir. Aquí por la gracia de Dios todos estamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a servir cada día de mejor manera, amén. Pero mi servicio a Dios es ¿para qué? A la iglesia, para edificación. Mire, Mateo 20:25. Mateo 20:25. ¿Se acuerda usted que los apóstoles querían ser el primero?
Siéntanos a tu derecha y a tu izquierda, Señor. ¿Qué les enseñó aquí Cristo a estos apóstoles que estaban medios desviándose de lo que era el evangelio? Mateo 20:25, ¿lo tiene? Entonces Jesús, llamándole, les dijo, ¿qué les enseñó Cristo? Miren, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, a ver, ¿qué hacen los gobernantes del mundo, hermano? Se enseñorean de ellas, ¿verdad? Y los que son grandes, ¿qué hacen, hermano? Ejercen sobre ellas, ¿qué? ¿Sí sabía usted que un servidor público tiene que servir? ¿Y sabe usted que no hacen eso? Sino que se sirven del pueblo. ¿Sí lo sabía usted? Bueno, dice Cristo, mas entre vosotros, ¿qué dice? No será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tiene que ser, hermano? A ver, ¿cuántos entendieron esa parte? A ver, ¿tú quieres que te sirvan los demás? ¿O tú quieres servir al Señor? ¿Tú quieres que te vean a ti? Que digas, miren, véanme cómo estoy sirviendo, vean. ¿Tú haces las cosas para ser visto, hermano? ¿O haces las cosas para agradar a tu Padre que te salvó? Entonces, si el día que te pongan en un lugar, hermano, el día que te pongan en un lugar y el día que ya te estás muriendo, di, siervo inútil fui, solo hice lo que me pusieron a hacer. Nunca te creas más, nunca te creas superior. Y si te ponen ahí en ese lugar, di, no soy yo, es la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es? La gracia de Dios, lo decía Pablo, no yo, sino la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿nos podemos enseñorear, hermano? No, primera de Pedro 5. Si alguien aquí en esta iglesia tiene un llamado a servir, no va a ser para que te enseñories, va a ser para que seas ejemplo. A ver, ¿para qué? Para que seas ejemplo. Primera de Pedro 5. ¿Lo tiene? Ruego a los ancianos, dice Pedro, está hablándole a los pastores que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de ¿qué? De la gloria que será revelada. ¿Qué le dice Pedro a los pastores? Apacienten la grey de Dios, cuiden la iglesia del Señor, aliméntenla, instruyan en la palabra, es lo que les está diciendo, que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. A ver, ¿cuál es el deber de un pastor? Cuidar de la iglesia, hermano, que viva en santidad, que conozca la sana doctrina para que no sean engañados. ¿Cómo lo tiene que hacer el pastor? No por fuerza, sino voluntariamente. Algo que hemos enseñado aquí, si tú haces tu servicio de mala gana o vienes de mala gana a la iglesia, ni vengas, hermano. Por favor, ni vengas, porque estás perdiendo tu tiempo. ¿Nadie dice amén? Cuando hagas un servicio no digas, ay, me toca otra vez con los niños. No, hermano, es un servicio para Dios. ¿Lo estás haciendo para quién? Para Dios, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, ¿verdad que no estamos buscando aquí enriquecernos con la iglesia? Sino con ánimo, ¿qué? Pronto. Ponga atención en el 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Aprenda esto, hermano. Mire, cuando le den un cargo, usted no se sienta el papá de los pollitos, ni quiera que los demás lo vean a usted como el gran ungido, no, sino que siendo ejemplos de la grey. Y aquí es donde muchos dicen, no, pues mejor no sirvo. Por eso no sirvo, dile que está a tu lado, por eso no sirvo. Porque sé que no voy a ser ejemplo. Con el carácter que me cargo. Sí, hermano, hasta para vender los tacos se necesita gracia. Para que tú vayas y le digas a la hermanita que te atienda y no tenga con una cara de amargura o te responda mal. O sea, en todo tenemos que tener ¿qué? Gracia, mi hermano. Y hacer las cosas con amor. Siendo, ¿qué dice? Ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es ese príncipe de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo. Vosotros recibiréis ¿qué? La corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos, ¿cómo?
los unos a otros, revestidos de ¿qué quiere el Señor que nos vistamos? De humildad, porque Dios ¿a quién resiste? ¿Y a quién da gracia? A ver, ¿a cuánto les quedó claro ahí? ¿Tenemos que ser soberbios? Dile, humilde hermanito, por favor, humilde, no te creas más. ¿Cuánto dicen amén? Romanos 12:13. Romanos 12:13. Si esto nos hubiesen enseñado nuestros pastores, mi hermano. Romanos 12:3. Romanos 12:3. ¿Lo tiene? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. ¿Qué nos dice la palabra? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de ¿qué? De tener, sino que piense de sí. ¿Cómo debemos de pensar? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen ¿qué, mi hermano? Fíjese, tenemos muchos miembros y los miembros no tienen la misma función, ¿verdad? La mano tiene una función, el pie tiene otra función. Así nosotros siendo muchos, así nosotros siendo muchos, somos ¿qué, mi hermano? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo, ¿qué tenemos? Diferentes dones, ¿según qué, mi hermano? ¿Tu capacidad? Según la gracia que nos es dada, así el de profecía, ¿cómo se tiene que usar? Conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servicio. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, ¿cómo lo tiene que hacer? Con solicitud. El que hace misericordia, ¿cómo lo tiene que hacer? Con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo bueno aborrecer lo malo, perdón. ¿Y seguir qué? Lo bueno. A ver que ahí se ve que está atento, gloria a Dios. Aborrecer que entonces ¿qué? Lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros. ¿Cómo nos tenemos que amar, hermano? Con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos ¿qué? ¿Ya se dio cuenta? Filipenses 2:3. Gloria a Dios. Yo espero que con esto no vaya a haber aquí ningún ungido, ninguno que se sienta más que los demás, y que todos nos veamos como hermanos y nos amemos y nos sirvamos unos a los otros, mi hermano. Filipenses 2:3, ¿lo tiene? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjate, nada hagas por pelear o por qué, o por orgullo o soberbia. Antes bien, como con humildad, estimando cada uno a los demás. A ver, ¿cómo tienes que estimar a los demás? A ver, ¿cómo yo tengo que estimarlos a ustedes? Como superiores. Nadie le puede decir a nadie, no te necesito. Yo los necesito a ustedes, hermano. Yo necesito que ustedes sirvan en la iglesia, que ustedes oren por mí, que oren por mi familia. Yo los necesito. Y ustedes también me necesitan a mí. ¿Conocen amén? Pero nadie es mayor que nadie. Nadie se va a enseñorear de nadie. Porque la autoridad que nos fue dada, ¿para qué es? Para edificar a la iglesia del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ya 2 citas y nos vamos, hermano. Yo espero que te haya quedado claro el tema. Salmo 91. No necesitamos cobertura, hermano. Nosotros habitamos al abrigo del Altísimo. Salmo 91. Si alguien de aquí tiene un poquito de miedo, lea este salmo en su casa, medítelo en él y entiéndalo, y le va a traer mucha bendición. Yo recuerdo el día que nos alcanzó el Señor, Satanás nos quiso espantar a mi familia. Ocurrieron cosas muy feas ahí en mi cuarto, se abrió el cajón, explotó un foco, fueron cosas muy, muy feas, y el diablo quería meternos miedo. Mi pastor vino al otro día y leyó ese salmo. Yo recuerdo que se me quedó en la mente y lo empecé a estudiar y me trajo confianza en el Señor, hermano.
Mira lo que dice aquí el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿dónde mora, hermano? Mora bajo la sombra del Todopoderoso. Omnipotente es todopoderoso. ¿Cómo es el que nos guarda, hermano? Es todopoderoso. ¿Tú crees que el diablo le puede poner resistencia? No. Diré yo a Jehová. ¿Qué es Jehová? ¿Qué es Dios para nosotros? Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién? ¿En quién confiamos, hermano? En Dios. Él te librará del lazo del cazador. ¿De qué mano libra? De la peste destructora. Con sus plumas, ¿qué hace Dios, hermano? Te cubrirá. Y debajo de sus alas, ¿qué? Estarás seguro. Él es escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado, ¿cuántos van a caer? 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios, ¿qué hace Dios? Yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, ¿y qué hace Dios? Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Necesitas más cobertura? Ahora, ¿qué cobertura, qué protección nos dejó el Señor? Ya con esta cerramos. Efesios 6:10. Dile, la armadura de Dios. No un apóstol, te dejó la armadura. ¿Qué nos dejó el Señor? La armadura. ¿Cuál es esa armadura, hermano? ¿Qué nos dejó ya? A ver, ¿qué tienes? Dile a que está a tu lado, a ver, ¿tú tienes la armadura ya? ¿Qué tienes? Dile, a ver. Dile, yo tengo la verdad. Y esa verdad me hace libre y me guarda de todo engaño. ¿Cuántos dicen amén? Dile, yo tengo la fe. A ver, ¿qué tienes? Yo tengo la justicia de Dios. Nadie me puede condenar. Yo tengo el yelmo de la salvación. Yo soy salvo por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo tengo la espada del Espíritu Santo. ¿Qué tienes? La palabra de Dios. ¿Quieres mayor protección que eso, hermano? Por eso dice aquí Efesios 6:10, mire, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el apóstol. ¿Dónde nos vamos a fortalecer? En Cristo. ¿Y en el poder de quién? De su fuerza, de Cristo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? ¿Cómo puedo estar firme? Con la armadura de Dios. ¿Qué? Para resistir, ¿qué? Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día, ¿qué? Malo. Y habiendo acabado, ¿cómo vamos a estar? Firmes. ¿Cuál es esa armadura que Dios nos ha dado ya? Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué, mi hermano? ¿Qué tenemos ya, mi hermano? La verdad, su palabra, mi hermano. Si tú tienes la verdad, ¿puedes ser engañado? No vas a ser engañado. Vestíos con la coraza de ¿qué? De justicia. Dice la palabra que por la fe hemos sido ¿qué? Justificados. ¿Quién nos puede condenar ya? Nadie nos puede condenar. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de ¿qué? De la paz. Nosotros tenemos una palabra, hermano, para que el mundo sea reconciliado con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre todo tomar el escudo de ¿qué? De la fe, que ya nos fue dada, hermanos. La fe, mi hermano. ¿Qué tenemos? Fe en Dios, en su palabra. ¿Qué podemos hacer con esa fe que Dios nos ha dado? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuántos de aquí están seguros de que son salvos? Ya somos salvos, hermano. ¿Y qué más debemos de tomar?
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué más nos fue dado? La oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? ¿Necesitas más? Dile a que está a tu lado: yo ya tengo la armadura. Conozco la palabra, conozco la verdad, ya fui justificado, tengo el evangelio de Cristo y lo predico, y tengo la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te puede hacer el enemigo? No te puede hacer nada. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedir por nuestros hermanos que están en estas iglesias. La mayoría de la iglesia cristiana está bajo estas coberturas, hermano, y no pueden crecer porque la única enseñanza que tienen es la de los falsos apóstoles. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por esta iglesia, para que Dios nos guarde, mi hermano, que nadie aquí se enseñoree, que nadie se crea más, que nadie quiera que lo llamen maestro, papá, nadie. Nuestro Padre es Dios. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, porque nos estás enseñando, Padre, a depender de Jesucristo, Señor, y no del hombre. A poner nuestra mirada en Cristo y no en el hombre, Señor. Porque el hombre se puede equivocar, el hombre es débil, el hombre puede engañarnos, Señor. Padre, gracias. Gracias porque nos estás enseñando la sana doctrina, Señor. Ahora te pedimos, Padre, por todas esas iglesias, Señor, que están bajo una supuesta cobertura espiritual, bajo una supuesta paternidad espiritual, que tengas misericordia de ellos, Señor. Esa gente está atada, Señor, está esclavizada a un hombre, a la doctrina de ese hombre, Señor. Ten misericordia de nuestros hermanos, Señor, que se están dando cuenta que les están enseñando herejías, y sácalos de ahí, Señor. Sabemos que no es fácil, al principio hay un temor de irse de la iglesia, Padre. Háblales a su corazón, Padre, como lo hiciste con nosotros, y que no tengan miedo de abandonar esas iglesias, Señor, y de buscar una iglesia de sana doctrina. Padre, ten misericordia de ellos, Señor. Y tú eres nuestro Padre, mi Señor Jesucristo. Tú eres nuestra cobertura, quien nos guarda, quien nos protege, quien nos sustenta, quien nos ha bendecido, quien nos está perfeccionando, quien nos llevará hasta el final, a terminar la carrera, a ser como Cristo. Te damos toda la gloria, mi Señor Jesucristo, puesto los ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Y tu iglesia dice, amén. Den un aplauso al Señor.